Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un texto del autor Josué que analiza uno de los pasajes más conocidos de los Evangelios, el encuentro de Jesús en el desierto que relata Mateo en el capítulo 4. Un pasaje fundamental, desde luego. Y la propuesta que hace Josué es, como mínimo, provocadora. Plantea una pregunta que, la verdad, lo cambia todo. ¿Y si lo que pasó allí no fue lo que siempre hemos pensado? ¿Y si no fueron realmente tentaciones? Exacto. Esa es la premisa que, como dices, pone todo patas arriba. La idea central de su análisis es que lo que solemos llamar las tentaciones de Cristo no fueron tales, no en el sentido que normalmente entendemos la palabra tentación. Espera un momento, porque eso choca de entrada. Toda la vida hemos oído hablar de las tentaciones en el desierto. Es un pilar de la historia. ¿Qué quiere decir exactamente Josué con que no lo fueron? ¿Le está quitando mérito o algo así? Al contrario, yo diría que le da una dimensión mucho más profunda. Lo que Josué argumenta es que debemos diferenciar entre una tentación y una prueba. Sostiene que lo que Jesús afrontó fue una prueba externa de su carácter, de su identidad, no una lucha interna contra un deseo pecaminoso. Porque no podía sentirlo. Justo, porque por su propia naturaleza no podía sentir una atracción interna hacia el mal. Y esa distinción, esa es la clave de todo. Vale, prueba versus tentación. Me gusta el reto. Es una de esas ideas que te obliga a releer algo que creías conocer de memoria, pero con otros ojos. Venga, pues vamos a meternos en faena y a ver qué encontramos. Perfecto. Empecemos por ahí, por la base del argumento. ¿Cómo define Josué esa diferencia entre prueba y tentación? Porque en el día a día las usamos casi como sinónimos. Y ese es el meollo de la cuestión. Josué se apoya en las propias escrituras para trazar una línea muy, muy clara. Para definir la tentación recurre a la carta de Santiago. Ajá. Que dice, textualmente, que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Propia concupiscencia, suena muy teológico. Estamos hablando de un deseo interno, de algo que nace de dentro de uno mismo. Precisamente. La concupiscencia es esa inclinación, ese deseo desordenado que todos tenemos. Según Santiago, la tentación es un proceso que empieza dentro de nosotros. Ya. Es como un cebo que muerde un anzuelo que ya llevamos dentro. Es como una lucha, por definición, interna. Vale, a ver si lo pillo con un ejemplo tonto. Es la diferencia entre que a uno le apetezca saltarse la dieta porque ve un pastel en el escaparate y empieza a salivar. Eso sería la tentación, el deseo interno que se activa. Frente a que un amigo, para poner a prueba tu fuerza de voluntad, te ofrezca ese mismo pastel sabiendo que estás a dieta. Has dado en el clavo. El objeto es el mismo, pero el origen del conflicto es completamente diferente. Esa segunda situación es lo que Josué, basándose en otros pasajes como el Salmo 11, define como una prueba. Viene de fuera hacia adentro. Un desafío. Un desafío externo, sí, que no busca seducir una debilidad interna, sino verificar la fortaleza y la integridad que ya existen. El objetivo de Dios al probar, dice el texto, no es que caigas, sino fortalecer tu fe, tu carácter. Entendido. Es un test de calidad, por así decirlo, no una invitación a la corrupción. Entonces, si aplicamos esto a Jesús, la conclusión de Josué es que él no pudo ser tentado en ese primer sentido, desde dentro. ¿Y cuál es el fundamento para una afirmación tan rotunda? Pues el autor lo basa en dos pilares. El primero es la naturaleza del encuentro en sí. Insiste en que fue un evento real, físico. El adversario, dice Joshua, se personificó materialmente. Que no fue una alucinación por el ayuno. No, ni una batalla psicológica en la mente de Jesús. Esto ya lo sitúa como un evento externo por definición. De acuerdo. Un agente externo, un desafío que viene de fuera. Y el segundo pilar, que supongo que es el más denso. Lo es, y tiene que ver con la naturaleza misma de Cristo. Aquí Joshua cita un pasaje clave de Romanos 8, versículo 3, que afirma que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, pero, y aquí está el matiz crucial, sin una carne concupiscente. A ver si lo traduzco con mi analogía de antes. Es como decir que tenía el hardware de un ser humano, sentía hambre, cansancio, dolor, pero no venía con el software defectuoso de fábrica. Me gusta. Esa predisposición interna que a nosotros a veces nos juega malas pasadas y nos hace desear lo que no debemos.
¿Irían por ahí los tiros? Es una analogía excelente. Tenía la apariencia y las necesidades de un cuerpo humano, pero sin esa inclinación interna al mal, que según Santiago es la fuente de la tentación. Claro. Por lo tanto, las propuestas del adversario no podían encontrar eco en su interior, no podían seducirle. Por eso fue probado, pero no tentado. Fue un examen a su integridad, no una apelación a un deseo oscuro que simplemente no existía. Vale, acepto la premisa. Es una prueba externa. Pero entonces, ¿por qué estas 3 pruebas en concreto? ¿Son aleatorias o, según Joshua, hay una lógica, una estrategia detrás? ¿Por qué no parecen elegidas al azar? No, para nada. El análisis de Joshua destaca que estas 3 pruebas son increíblemente metódicas. Cubren las 3 áreas fundamentales de la experiencia humana en las que somos más vulnerables. O sea, un ataque en 3 frentes. Exacto. Busca derribar los pilares de nuestra existencia. La primera es la más básica, la más universal, la prueba de las necesidades físicas. La del pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de 40 días de ayuno, Es un golpe bajo, directo a la supervivencia. Directo. Y fíjate en la sutileza. No le está pidiendo que robe o que mate. Convertir piedras en pan no es un acto intrínsecamente malo. No, claro. El desafío apela a una necesidad legítima, desesperada, el hambre, pero la solución que propone es un atajo. Un atajo. Un atajo que ignora por completo la dependencia y la confianza en Dios. Es un sálvate a ti mismo, usa tu poder para tu propio beneficio ya. Es la lógica del yo primero, de la autosuficiencia. Y la respuesta de Jesús es fascinante porque no entra a debatir, simplemente cita la Escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con eso redefine el campo de batalla por completo. La lección clave que extrae Josué es que nuestras necesidades físicas, por muy reales y apremiantes que sean, nunca deben satisfacerse a expensas de la obediencia espiritual. Es una cuestión de prioridades. Totalmente. ¿Qué es más importante? ¿El sustento inmediato o la relación de confianza con la fuente de todo sustento? Es una lección brutalmente relevante hoy. Vivimos en la cultura de la gratificación instantánea, del lo quiero ahora, ya sea comida, información o éxito. Desde luego. La idea de esperar, de confiar en un proceso que no controlamos, va totalmente a contracorriente. Esta primera prueba ataca esa paciencia, esa dependencia. Totalmente. Establece desde el principio que la vida humana es más que la mera supervivencia biológica. Hay una dimensión espiritual que tiene primacía. Entendido lo del pan, que ataca a lo más básico. Pero el adversario no se queda ahí, ¿verdad? Sube la apuesta y va a por algo mucho más sutil, pero quizás más doloroso. La identidad, el ego. Efectivamente. Si la primera prueba era sobre el tener, esta segunda es sobre el ser. Es la prueba de la identidad espiritual. Y aquí la malicia es de otro nivel, porque el adversario usa la propia escritura como arma. Sí, de forma retorcida. Le lleva al pináculo del templo y le cita un salmo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará hacer garetí. Vaya, eso es de una perversidad tremenda. Es como si le dijera, ¿a que no te atreves a confiar de verdad en las promesas que tanto predicas? Venga, demuéstralo. Haz un espectáculo. Es una trampa psicológica muy potente. Totalmente. Es una trampa para el ego en toda regla. El análisis de Joshua señala que esta prueba apela a ese deseo tan humano de buscar validación, de demostrar quiénes somos con actos espectaculares. Ya. Es la duda susurrada. Si de verdad eres tan importante, si de verdad Dios está contigo, oblígale a demostrarlo ahora mismo. Incitar a la presunción. A forzar la mano de Dios, exactamente. Una trampa en la que es muy fácil caer. ¿Cuántas veces no buscamos esa validación externa, ese like simbólico, que nos confirme nuestro valor? En redes sociales, en el trabajo, es una constante. Exacto. Y de nuevo, la respuesta de Jesús es un modelo de contención y de sabiduría. Vuelve a la Escritura para poner las cosas en su sitio. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ya está. No usa su poder, no hace el espectáculo, simplemente se niega a poner a prueba a Dios para satisfacer su ego. La lección aquí es profundísima. Según Joshua, la verdadera confianza no necesita exigir pruebas. Una identidad segura en Dios no necesita validarse con demostraciones presuntuosas. Es una confianza silenciosa, no un espectáculo de fuegos artificiales.
Esa es la esencia. La fe confía, no desafía. Y eso nos lleva directamente a la tercera y última prueba, el órdago final. Si la primera fue sobre las necesidades y la segunda sobre la identidad, esta tercera va por la ambición, ¿no? Es la oferta definitiva. Sí, es el pelotazo. Es la prueba de la ambición del alma. Se le muestran, de forma simbólica, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y la oferta es simple. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Es el atajo definitivo. Es la promesa de conseguir el fin, el reino, el poder, la influencia, saltándose todo el proceso de sufrimiento, de sacrificio. Y de obediencia. Eso es. Es el hazte rico y poderoso sin esfuerzo. El sueño de más de uno. Correcto. Es la prueba del alma que tiene sed de poder, de reconocimiento, de posesiones. Es la oferta de conseguir un fin potencialmente legítimo por un medio totalmente legítimo. Cambiando la lealtad. Exacto, la lealtad fundamental. Y aquí la respuesta de Jesús ya no es defensiva. Es una orden directa, contundente. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí ya no hay diálogo, no hay debate posible. Es se acabó la conversación. Un corte tajante. Ninguna negociación. Se establece una jerarquía de valores inquebrantable. Y la lección que subraya Yoshua, citando otro pasaje de Mateo, es clara. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Claro. El valor de la integridad y la lealtad a Dios es infinitamente superior a todo el poder y la gloria terrenales. Es el punto final a cualquier posible compromiso. Me llama la atención que, analizando las tres respuestas, hay un patrón clarísimo, casi una plantilla. No entra a debatir, no razona sobre la lógica de las propuestas, simplemente corta la conversación con un escrito está. Es una observación fantástica. Es como si la defensa no fuera generar un argumento nuevo, sino apoyarse en uno que ya existe, uno inamovible. Sí, Yoshua deja muy claro que la palabra de Dios es la herramienta fundamental en cada una de las pruebas. Jesús no responde con su propia sabiduría, ni con argumentación filosófica, ni con una demostración de poder. No. Responde con la autoridad de la verdad ya revelada. Es su única arma. Y no es solo un escudo para defenderse, sino también una espada para atacar la falsedad de la premisa del adversario. Cada escrito está no solo para el golpe, sino que destruye la plataforma desde la que se lanza el ataque. Esa es una gran analogía. La palabra redefine el campo de batalla según los términos de Dios, no del adversario. Y esto nos lleva a la conclusión del análisis de Yoshua, que es donde todo cobra un significado aún mayor. Esta victoria no fue solo un logro personal, sino algo representativo para toda la humanidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo conecta este evento con un panorama más amplio? Aquí es donde el texto alcanza su punto culminante. Josué explica que Jesús venció precisamente donde otros antes que él habían fracasado. Venció donde el primer Adán cayó en un jardín ante una propuesta que también apelaba al deseo y la autosuficiencia. Ajá. Y venció donde el pueblo de Israel fracasó durante sus 40 años en su propio desierto, quejándose por el pan, dudando de Dios y adorando a otros ídolos. O sea que es como si estuviera revirtiendo esos fracasos históricos, reescribiendo la historia de la humanidad en ese momento. Exacto. Su triunfo no es solo suyo, se convierte en un modelo y, más importante aún, en una fuente de esperanza. Nos muestra que los mismos recursos que él utilizó están a nuestra disposición. ¿Cuáles son? El texto lo dice claramente. La palabra de Dios, la vía del Espíritu, porque recordemos que fue el Espíritu quien lo llevó al desierto para ser probado, y su propio ejemplo. Claro. El ejemplo de aquel que ya ha recorrido ese camino y ha salido victorioso. Y de ahí la cita con la que el autor cierra su análisis, que ahora cobra todo el sentido. Sí, cierra con un pasaje potentísimo de la carta a los Hebreos. Anima a acercarse confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para encontrar la ayuda que necesitamos justo cuando hace falta. Precisamente. ¿Y por qué podemos acercarnos con esa confianza? Porque, como dice el texto, tenemos un sumo sacerdote que no es ajeno a nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entiende la prueba. La entiende desde la experiencia, no desde una distancia teórica. Ha estado ahí. Entonces, para resumir y dejarlo claro, el análisis de Yoshua nos propone un cambio de paradigma completo. Nos invita a ver el episodio del desierto no como una lucha interna de Jesús contra un deseo pecaminoso, sino como un examen externo a su integridad.
Un examen superado en 3 áreas clave que todos enfrentamos: la gestión de nuestras necesidades físicas, la seguridad en nuestra identidad espiritual y la renuncia a la ambición desmedida del alma. Esa es la idea. Y la herramienta infalible en cada caso, la clave de la victoria, fue la confianza absoluta y la aplicación precisa de la palabra de Dios. No solo conocerla de memoria, sino usarla como un arma viva en el momento de la prueba. Exacto. Y lo más interesante es que este análisis no se queda en la teología abstracta, sino que nos interpela directamente. Nos deja con una reflexión final muy potente para llevar, basada en todo lo que hemos explorado. A ver, dispara. Pues, partiendo de este texto de Josué, la pregunta para quien nos escucha sería doble. Primero, una muy práctica. ¿En cuál de estas 3 áreas, las necesidades físicas y el impulso de satisfacerlas a cualquier precio, las dudas sobre nuestra identidad que nos llevan a buscar validación externa, o los deseos de poder y materialismo, nos sentimos más vulnerables hoy? Ya. Y, una vez identificada, ¿cómo podríamos aplicar la respuesta específica de Jesús a nuestra situación concreta? Es una pregunta de autoexamen muy directa. Identificar el frente de batalla personal. Y luego hay una segunda pregunta, quizá más profunda y que requiere más discernimiento en el día a día. ¿Cómo podemos aprender a distinguir entre una tentación, que como decía Josué, nace de nuestros propios deseos internos desordenados, y una prueba, que quizás se nos presenta como una oportunidad externa para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter? Saber diferenciar una de otra podría cambiar por completo cómo afrontamos los desafíos que la vida nos pone por delante.